Desde nuestros estudios en Washington, Poder Latino. Hola, ¿qué tal? Les saluda Diana Castañeda desde Washington, la capital política de los Estados Unidos. La carrera por la Casa Blanca está cada vez más ajustada, pero la gran pregunta ahora es qué tanto estos precandidatos están entusiasmando a los votantes, en qué están pensando al momento de ir a las urnas y si este entusiasmo se va a traducir en votos al final en las elecciones generales en el mes de noviembre. Bienvenidos a una emisión más de Poder Latino. Hoy nos acompañan en este debate Kevin Casas, quien es el director de programa de Estado de Derecho del Diálogo Interamericano. Kevin, gracias por acompañarnos. Sentado. También está Herbert Torres, es especialista en América Latina de Gallup. Y nuestro colaborador permanente, Alberto Avendaño, el encargado del tiempo latino del diario The Washington Post. Bienvenidos a todos. Un placer. Gracias. Pero la gran pregunta es si realmente están entusiasmados los votantes en Estados Unidos en comparación, por ejemplo, a las elecciones presidenciales. Y quiero comenzar por preguntarte, Herbert. ¿Las cifras muestran que hay más entusiasmo entre los votantes? Yo creo que hay una mezcla de sentimientos especiales en estas elecciones que incluye el entusiasmo, pero también incluyen la sorpresa, la angustia, por la presencia, en este caso, de dos candidatos inusuales, Bernie Sanders y Donald Trump. En un caso se trata de alguien que se ha autodeclarado un socialista, demócrata, socialista, que es un evento nuevo en la política electoral norteamericana, muy poco conocido, y que va sorprendiendo su desempeño respecto a lo que, por ejemplo, en algunas encuestas nuestras habíamos visto en las que la mayoría de la población decía que votaría por cualquier persona menos por un socialista. Y su desempeño hasta ahora indica un mayor entusiasmo del que esas posiciones de opinión pública indicaban anteriormente. De otro lado, tenemos un candidato como Donald Trump que genera cualquier cantidad de sentimientos, de entusiasmo, pero también de angustia, de preocupación. Hemos visto datos, incluso dentro de su propio partido, de individuos que se sentirían preocupados por una posible gestión suya. Y alguien, por supuesto, que representa lo que se llama el anti-establishment. Entonces, estos dos personajes en particular generan sentimientos muy acentuados, como la angustia, también la emoción, la novedad, que podrían conducir a una participación electoral más alta de la que históricamente ha predominado, bien sea a favor o en contra. Gente que se puede movilizar entusiasmada para votar por uno de ellos, o gente que se siente motivada o obligada, preocupada a votar en contra de alguno de ellos. Kevin, ¿tú estás de acuerdo? ¿Tú consideras que se trata solamente de los precandidatos de Trump, de Sanders, quienes despiertan este entusiasmo, o también ese sentimiento generalizado de estar molestos o, digamos, cansados de la manera en cómo funciona la clase política o cómo funciona Washington, lo que despierta este entusiasmo? Yo creo que hay de las dos cosas. Hay razones coyunturales y hay razones más estructurales. Las razones coyunturales me parece que Herbert las ha expuesto con elocuencia. Tenemos algunos candidatos muy poco usuales, digamos, y con una capacidad de movilizar una base de votantes específica. Pero hay otros factores que explican un poco lo que está pasando. Un factor clave que se ha visto reiteradamente que tiene un impacto en los niveles de participación en las elecciones primarias es que en los dos partidos hay primarias competidas. Eso es diferente esta vez respecto de lo que pasó hace 4 años y similar a lo que pasó hace 8 años cuando el presidente Obama fue electo por primera vez. Ese fenómeno de tener primarias competidas en los dos partidos aumenta naturalmente los niveles de participación. Las cifras de Gallup muestran que hay mayor entusiasmo frente a Donald Trump, un 65%, que por ejemplo Hillary Clinton en el Partido Demócrata, 54%. Alberto, ¿por qué consideras que Trump tiene o despierta más entusiasmo en el Partido Republicano que en el Demócrata? Donald Trump llama la atención porque su modelo de negocio, su business model es ese.
A partir de ahí pueden ocurrir muchas cosas y yo he apostado desde el minuto cero de que el Partido Republicano le acabaría dando un golpe de Estado, lo que yo llamo un golpe de Estado interno, que es esa especie de contestación de que al final, aunque ganes, no te eligen. Va a necesitar tener esos 1.237 votos, creo que son, delegados. Para realmente poder tener el poder de influencia de ser elegido. Van a pasar muchas cosas y eso es siempre emocionante. Por tanto, la excitación existe. Lo que acabas de decir, efectivamente, el nivel de voto es bajo. El nivel de voto de la población en general y el nivel de voto de la población latina es por debajo del 50, creo que está alrededor del 48. De manera que todavía hay mucho recorrido en esta película democrática, y estas primarias pues nos están sirviendo a los medios de comunicación para informar de una manera intensa, y ojalá sirvamos para ser un poco conductores del fenómeno democrático y esa participación cívica ocurra. ¿Tú crees que ese entusiasmo puede aumentar de cara ya a los comicios generales en noviembre? ¿Cómo están las cosas ahora con los recientes ataques que hemos visto verbales, sobre todo por parte de Donald Trump y con su muro en la frontera? Bueno, vamos a ver. Donald Trump tiene una actitud preadolescente en algunas cosas cuando habla, cuando articula el mensaje. Ojo. Ni siquiera adolescente, preadolescente. Preadolescente, yo creo. Lo que ocurre es que, ojo, él ha dicho una serie de cosas que son, desde un punto de vista político, se podrían situar a la izquierda de muchos planteamientos del Partido Demócrata. Él ha deconstruido a los neoconservadores en su ataque a Irak. Él ha hablado de defender Social Security. Es decir, cuando de repente escuchas con calma, empiezas a escuchar una serie de elementos que ideológicamente son absolutamente fascinantes dentro del terreno de juego republicano. Claro, de repente habla del muro de la frontera, o de repente califica a los inmigrantes de ciertas cosas, o de repente habla de la mujer en determinados términos, y entonces nos encontramos en un territorio completamente preadolescente. Ahora, Herbert, hay unas cifras que muestran claramente que el entusiasmo entre el electorado no supera el 50% en las elecciones presidenciales pasadas, tampoco ahora, aunque sí hay un aumento de 7 puntos en promedio. ¿Qué tanto se traduce esto, o se puede traducir realmente en que haya una mayor movilización de la gente para inscribirse, para participar en las elecciones, cuando vemos que no es más allá del 10% el entusiasmo hasta el momento? Sí, yo quería hacer un comentario sobre lo inusual del cuadro que tenemos por delante, que no necesariamente es inédito, puede haber ocurrido aspectos de esto, pero es inusual. Es el hecho, por ejemplo, de que los dos candidatos en los dos partidos, Sanders y Trump, siendo de dos partidos opuestos, digamos, ideológicamente, coinciden en temas como el comercio. Tienen los dos una postura anti-libre comercio, tienen los dos una postura crítica, al menos formalmente o de palabra, sobre Wall Street, y así otros temas. Eso, como decías, recompone, hace difícil la aproximación tradicional al cuadro político. Normalmente la suposición es que los conservadores, los republicanos, están más alineados con el libre comercio que los demócratas, que están más alineados los republicanos con el mundo de la inversión, de los negocios, que los demócratas, y en este caso pues aparece allí una situación totalmente inusual. Eso hace el terreno más difícil de recorrer. Ahora, yo creo que de aquí al final de las elecciones, todavía, o al momento de las elecciones, faltan varios meses, y pudiera perfectamente, luego de este periodo tumultuoso, pudiéramos entrar en un periodo de relativa calma. Por ejemplo, el factor, si de un lado, si en los dos partidos lo que aparecen como posibles grandes eventos no se dan, podríamos tener un proceso relativamente calmado. Si Trump llega a y los conservadores, los republicanos llegan a una convención negociada,
que es una de las suposiciones, eso va a ser posiblemente un evento de marca mayor. Si Bernie Sanders de alguna manera logra trastocar la elección, eso va a ser un factor de marca mayor. En el campo estrictamente de los partidos, si hay eventos terroristas internacional, y ojalá no ocurran, por supuesto, eso también va a tener o puede movilizar gente, y eso siempre es una posibilidad de eventos como los que han ocurrido en las elecciones recientes. Sí, cuéntame, ¿quieres responder? Quisiera añadir algo de lo que está diciendo Herbert, que me parece importante y que añade a este carácter de inusual que tiene este ciclo electoral. Mire, yo creo que el dato más importante que ha arrojado la competencia electoral hasta ahora, me parece a mí, y quizá uno de los más, de los que tiene implicaciones más profundas, es la movilización de un sector del electorado, digamos, algo así como un grupo de clase media para abajo, clase media, clase obrera, caucásica, blanca, muy descontenta, que se está canalizando de manera diferente en ambos partidos, pero que en ambos casos está apoyando a candidatos, digamos, muy poco ortodoxos. El senador Sanders y Donald Trump. Entonces, el enojo, la movilización de ese grupo de electores, uno no sabe para dónde va a terminar. O sea, como se ha ido para la izquierda, se ha ido para la derecha, o puede quedarse en la casa. Digo, de hecho, en la mayoría de los países que yo conozco, ciertamente en el mío, por ejemplo, cuando un elector está profundamente desilusionado, profundamente molesto con el sistema político, no vota. Se queda en casa, no sale. Pero por primera vez en este país, ese fenómeno Trump, que es un poco resultado de esa clase media que se va menguando y que está contra las cuerdas, por utilizar un símil del boxeo, está realmente capitalizando ese enojo. El programa creo que era sobre el entusiasmo. El entusiasmo realmente puede motivado ser positivo. Por el enojo, puede claro, ser positivo, ¿sí?, o negativo. Claro. Y ese entusiasmo negativo es el enojo del fenómeno Trump, que yo creo que es muy diferente del fenómeno Sanders. Lo que está por ver es hasta qué punto un fenómeno como el de Trump es capaz de hacer de eso un arma política real en cuanto a traducción en votos. Porque claro, un personaje que entra en la escena como un elefante, y el elefante republicano en este caso, en una cristalería que lo destroza todo y que destroza algo muy importante en un proceso electoral, y especialmente en el estadounidense, que son los nichos de votantes, la mujer, los jóvenes, los hispanos, los afroamericanos, las llamadas minorías. Yo les llamo votantes nicho, que son fundamentales. Necesitas ese porcentaje. Este hombre está destrozando esos nichos, con lo cual podría ocurrir algo histórico, y es que el votante blanco enojado tiene que ir a las urnas en una proporción absolutamente desmesurada para balancear ese desequilibrio que Trump ha montado, ¿no? Por otra parte, si él termina no siendo el candidato, claro, es posible que esa gente simplemente regrese a sus casas. O tengamos un tercer partido. O tengamos un tercer partido. Es importante ver si exactamente si ese malestar o ese enojo realmente lo que está reflejando, independientemente de si es el lado de Trump o de Bernie Sanders, es que Estados Unidos está abierto o preparado para un tercer partido, y debido a este descontento generalizado por el Partido Demócrata y Republicano, cómo funciona. Pero eso lo veremos más adelante. Ahora vamos a ver realmente cuáles son las cosas que más les está importando a los votantes para que aumente este entusiasmo electoral. Demócratas y republicanos están de acuerdo en sus prioridades a la hora de ir a las urnas electorales. El tema que más moviliza a la gran mayoría de los estadounidenses es el terrorismo y la seguridad nacional. En segundo lugar se encuentra la economía, seguido por el empleo y la seguridad social. Bueno, veíamos cómo la seguridad nacional, la economía, el tema del empleo son factores importantes que motivan, impulsan este entusiasmo entre el electorado de los Estados Unidos. Hacemos una pausa y ya regresamos a Poder Latino.